Que la paz de Dios sea con todos. Una mañana preciosa. Y esperamos que todos estemos dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y siempre ruego su atención no a la persona que está delante de ustedes, porque es finita, imperfecta como todos. El único perfecto es el eterno Dios, en quien estamos siempre congregados en su nombre. Hoy tenemos un tema especial, como siempre. Cuando Dios hizo al hombre, es para que el hombre viva con Dios. El hombre fue la obra maestra de Dios. El hombre aparece por la voluntad de Dios, vivirá por la voluntad de Dios, caminará en Dios, hablará con Dios, vivirá en Dios. Repito, el hombre está presente por la voluntad de Dios. Si el hombre deja a Dios, es nada. Nos creó para hacerlo todo con Él, para vivir con Él. Por eso es interesante en su palabra cuando la leemos siempre. Quien toma la iniciativa de entrar en contacto, en comunión, en diálogo, es Dios. Sabemos la triste historia cuando el hombre había caído. Dice la Escritura, ellos oyeron la voz del Señor Dios. ¿Quién tomó la iniciativa de hablar pese a que ellos estaban mal? Dios quería proseguir, pero ellos le dieron valor a su pecado, le dieron poder a su pecado. Cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron o se alejaron. Sucede eso con muchos humanos. Cometen errores, fallas, se alejan. Y al alejarse, le están dando poder al pecado. Y justamente está haciendo lo que el enemigo quiere, alejarlos de Dios. Dios, repito, nos hizo para vivir con Él. Y perdonen la redundancia, para caminar con Él, para pensar con Él, hablar con Él. Es maravilloso. Ahora bien, todos tenemos en cuenta lo que sucedió en el jardín del Edén. El maligno nos apartó cuando tentó al hombre pecar. Entonces, una vez que el hombre está lejos de Dios, está lejos de la vida. Un hombre sin Dios, aquel que no respeta a Dios, está viviendo en la esfera de la muerte. Recuerdo una persona, mujer, que llegaba a las reuniones de una congregación, que casi siempre iba, me pedían apoyo. Y recuerdo en una mañana, ella estaba hablando con dos hermanas y le decía, ya no me insistan, no quiero saber nada de sus cultos. Estoy cansada, decía. No quiero saber nada. Y una dijo, por favor, respeta al Señor Jesucristo. No quiero saber nada de eso. Y se fue. Pasó un tiempo y los hermanos de ese lugar me invitaron a una comida. Ya había pasado meses, lejos del local de reuniones. Cuando llegué, ya estaban sentados a la mesa y no sé, no me percaté, pero al levantar la mirada y mirar a un lado, ahí estaba la persona. Le pregunté al costado, ¿ella ya está llegando a las reuniones? No. Estuvo en la puerta y dijo, ¿podría entrar? ¿Y usted lo aceptaron? Sí. Me levanté y me retiré. No quería compartir la mesa con alguien que no quiso nada de Cristo, que no quiso nada del Evangelio.
Después me enteré, ella no sigue, solamente quiso entrar a comer porque vio la oportunidad. Cuando alguien me dijo, hermano, pero usted se retiró, sí, porque si ella rechazó a Cristo, también rechaza a los que le siguen. Ella rechazó, y no es que yo tenga en poco, simplemente quiero mantenerme al margen, no soy perfecto, pero que le sirva de escarmiento o al menos piense algo. Es que es muy importante esto, hermanos. Muchos me han tildado que soy muy pegado a la letra, muy tosco. Bueno, Dios escogió lo peor. O como dicen en algunos lugares, cuando quieren un predicador, buscan uno finito, muy educado, y le pagan muy bien para no tocar llagas. Pero no es así. Si fuera así, entonces no sería siervo del Señor Jesucristo, sino siervo de mis intereses o de mi persona. Por eso, cuando el maligno nos apartó al pecar, la comunión de Dios fue rota. Ya no había comunión. Ahora el hombre hablaba solo, hablaba a la carne, hablaba al mundo, hablaba al diablo. Es lo que sucede. Porque cuando alguien no está centrado en Dios, está centrado en otra cosa que no es Dios. No nos engañemos. Seamos realistas. Cuando alguien no quiere nada de Dios, está en el mundo. Es esclavo del enemigo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, cuando el pecado rompió nuestra comunión con Dios, también quitó toda relación con Dios. Es triste. ¿Qué sucede cuando en una pareja de matrimonios eh, no está, no está presente esa unidad? ¿Qué sucede? Fíjense, siempre he contado esta historia, siempre he contado esta historia, que eran dos personas que estaban peleados, con pleitos, estaban en pleitos, y esta pareja de matrimonio no se hablaban, para nada. Se sentaban a la mesa, no se hablaban, todo lo hacían de memoria, nada de comunicación. Por lo tanto, cuando iban al mercado, estaban todos muy serios, los dos, serios. Los hijos atrás no decían nada, serios, porque sabían del problema. Curiosidades, ¿verdad? Algo rompió esa magnífica comunión que tenían ellos. Algo pasó. Algo negativo hizo ella, algo negativo hizo él, no sabemos, pero siempre sucede eso. Siempre algo negativo rompe toda buena relación. Cuando seguían por el camino, de repente se detiene el auto y el hombre ve a dos animales allí. Eran dos burros. Y él, en tono sarcástico, le dice, mi amor, ¿esos no son tus familiares? Y como toda mujer conoce cuando hay victoria, y en un tono especial le dice, oh sí, amor, sí, sí, son parte de la familia, de mi familia, pero son familiares por parte de mi esposo. Es mi familia por parte de mi esposo. Fíjense, alguno pensaría que había algo de cierto allí, lo que el hombre no pensó o la mujer quizás no entendió. El hombre pensó como dos burros no hablan, sería parte de ellos. Pero en realidad, si los burros, esos animales, no estarían en comunión, no estarían juntos. ¿Me entiende? Si estarían peleados, estarían distanciados. Pero no, ellos estaban más unidos que ellos. Y tengamos en cuenta esto, oh hermanos. ¿Por qué? Fíjense, muchas veces hay personas que creen estar en comunión con Dios. Pero cuando alguien
manifiesta, y esto lo he encontrado en muchas congregaciones, he visto personas que llegan tarde a la reunión del partimiento del pan. En algunos lugares hay temprano la primera parte, el ministerio, y lo toman en dos partes. Y la segunda parte, lo que llaman Santa Cena. Pero hay muchos que no vienen a las reuniones. Personas que no llegan ni al servicio de oración, ni al servicio de estudio bíblico, ni al servicio de edificación, ni evangelismo menos. Pero de vez en cuando hay ocasión, llegan para partir el pan, pero justo llegan al momento de la Santa Cena. Y cuando ya están a punto de partir, entran y toman el pancito y toman la copa. La pregunta es, ¿esa persona está en comunión? No está en comunión. Esa persona está en comunión consigo misma, porque lo que ella hace o lo que él hace, cree que está bien. Ese es un acto religioso, porque creen que esos emblemas son sagrados y que esos emblemas es comunión. No, Señor. La comunión es amplia. Conocemos muy bien lo que señala Hechos 2:42. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nótese, y perseveraban todos unidos, no alguien aislado. Por eso es interesante comprender lo que hoy vamos a tocar. El título del mensaje es Nuestra comunión con Dios. Si no hay comunión con otros creyentes, menos con Dios, ¿cierto? Uno quiere ver a los hermanos, quiere ver a los expositores, quiere ver a aquellos que estamos ahí juntos. Quiero verlos. Oh, hermanos, cada vez que vengo, pienso en ustedes. Antes he pedido por ustedes, espero ustedes por mí. No solamente algunos pensarán en la reunión. No es así. Yo no pienso en la reunión. Pienso en mis hermanos. Pienso en los reunidos. Quiero ver a mi hermano, quiero ver a mi hermana. Y cuando no veo a alguien me preocupa, ¿dónde estará? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no vino? ¿Por qué? Es muy importante que tengamos en cuenta. Quien no está en comunión, en una buena relación con sus hermanos, no lo está con Dios. Porque según el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, que dice, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante que tengamos en cuenta estas realidades, oh hermanos, porque no puedo seguir mi fe solo, o yo vivo mi fe a mi manera, no es así. Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y como repito, cuando el pecado nos apartó de Dios, rompió toda relación con Dios y toda comunión con Dios. Y en Cristo Jesús lo hemos recuperado. Dios nos ha hecho que recuperemos esa comunión. No para tener en la cabeza las ideas, el evangelio, la palabra. No, es para vivir, para convivir entre los hijos de Dios. Porque en la manera que más me compenetro con los hermanos, estoy compenetrado con Dios. Eso parte. ¿Por qué? Porque antes hay una vida de oración. Estaban dos personas discutiendo porque uno había dicho, fulana estaba hablando mal de ti, le dijo. Y la otra persona decía, no te preocupes, que sigan. Y seguían allí en la discusión, o sea, no peleas, pero estaban debatiendo fuerte. Yo me acerco, digo, ¿qué sucede, hermanos? No, es que aquí la hermana, ella es tonta porque están hablando mal de ella y yo les cuento para que ella al menos haga algo y limpie su imagen. Y ella dice, no, déjalo, no está bien. Déjalo, hermano, no hay problema, no hay problema. Más bien, eh, conversa con esa persona y que busque al Señor. Porque una persona que critica a su hermano a espaldas, y lo digo con toda seguridad, si alguien está criticando, hablando a espaldas de otros, esa persona no sabe orar. Esa persona no conoce la presencia de Dios, porque fácilmente desea el mal para otros. Fácilmente desea. Yo he escuchado a gente que dice, yo le quiero ver cuando caiga, va a ver. O yo no quisiera ver eso, ni de mi peor enemigo. No quisiera ver eso.
quiero que vuelva Dios. Oro para que no caiga. Oro para que no falle. Pero alguien que no ora lleva una vida así, una vida licenciosa para lo negativo. Tengamos en cuenta esto. Fíjense, obsérvese lo que leemos en Hechos capítulo 4, versículo 32. Estoy en la introducción al tema donde quiero ir, por favor. Dice capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Interesante, ¿cierto? Tenían todas las cosas en común. ¿Por qué Lucas dice? Porque Lucas es el escritor de Hechos. ¿Por qué dice tenían? ¿Por qué dice tenían? O sea que ahora ya no tenían. ¿Me captan? Tenían. Ahora, en el momento que escribe, entonces ya no tenían. Ya todo se volvió lacio. Empezó el religiosismo. Qué terrible situación. Entonces vamos al texto del cual quiero tratar, o como inicio, Lucas capítulo 11, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 11, y notemos allí lo que señala el escritor. Lucas, capítulo 11, y vamos a leer tan solamente un versículo que nos va a decir mucho, por favor. Obsérvese bien la expresión del Señor. 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Capta la idea? Obviamente, los discípulos habían estado observando la forma en que el Señor se desplazaba día a día. Observaba cuando Él no estaba presente, lo encontraban siempre orando. Cuando no estaba con ellos durante la noche, Él estaba pasando con el Padre en oración toda la noche. Dice la Escritura, ese era su forma de vida, ese era, vamos a decir, el carácter del Señor, entregado a una vida de oración. Estaba en comunión con el Padre. Ellos no dijeron, escuchen bien, ellos no dijeron: Señor, enséñanos una oración. No dijeron eso. Hoy en día muchos han tomado este modelo, porque Jesús, cuando nos habla del Padre Nuestro, o dice, oraréis así, no dicen, oraréis este mensaje o estas palabras, no dice eso. Dice, ustedes orarán así. Pero lamentablemente hoy en día, muchos agarran esto y lo ponen como una forma de rezo. Y lo recitan y lo repitan 20, 30, 40 veces. Y cuanto más repiten es mejor, dice. Pero no es así. El Señor no dijo a los discípulos eso. Y también los discípulos no dijeron, enséñanos una oración. Ellos dijeron, enséñanos a orar, como Juan también enseñó. Es que la persona que no pasa tiempo en oración con Dios, la persona que no tiene una costumbre sana de estar con el Señor, está muerto, es carnal, está muerto, no conoce a Dios. Conocer la Biblia no te da vida. Conocer la doctrina de la Biblia no te da vida. Te ensalza el ego. Pero lo que lleva es, cuando uno conoce al Señor, vive cerca de Él. El espiritual, el Hijo de Dios, la hija de Dios vive en comunión, en oración. El carnal no entiende, no comprende, no puede, no le nace. En cambio, la espiritual sí, conoce, entiende y lleva una vida de oración. El Señor Jesús pasó la noche orando, dice la Escritura. Por eso despertó interés, el interés de los discípulos.
Jesús, recuerden, los llamó a caminar con ellos. Yo no encuentro que Jesús, una vez que llamó a los 12, estableció rutinas de estudios, tiempos de preparación teológica. No hubo eso. Porque eso no ayuda, en cierta forma, en nuestro caminar. Ayuda en mi forma, en mi conocimiento, pero en mi caminar con Dios, en un sentido, no. Jesús los llamó a caminar con ellos. Él iba a predicar, ellos lo escuchaban, ellos lo veían. Inclusive, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ahí habían 11 personas, que hoy en día cualquier organización de una gama teológica excelente le dirían, no son aptos. A esos 11 le dirían, no son aptos. Y si quieren seguir, bueno, sigan por su cuenta. Pero ellos no titularían a eso. Porque eran gente, estaban en preparación, estaban con miedo, asustados. Pero Jesús a esos les dio la más grande comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O sirve tal trabajo? Y eso sabía el Señor a quién se lo mandaba, porque ellos estaban en comunión con el Señor. No tenían mucho conocimiento aún, pero estaban en comunión con el Señor, caminaban con el Señor, vivían con el Señor. Eso es lo que el Señor anhela, Él desea. La cristiandad actual no conoce lo que es hablar al Eterno. La comunidad cristiana actual, en la gran mayoría, perdió el privilegio de tocar el manto del Señor, perdió el privilegio de estar con Dios, perdió el privilegio de orar, de sufrir, de llorar ante Dios, porque están tan acostumbrados a una vida temporal donde lo que tocan, lo que palpan, lo que miran, eso les satisface. Pero no, los hijos de Dios somos llamados a vivir no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es muy importante. Por eso, cuando una persona no pasa tiempo con el Señor, nunca va a reflejar nada del Señor. Siempre he manifestado de una manera u otra a las personas para que comprendan. Siempre cuando alguien camina con otro es porque hay mucho aprecio. Usted no va a caminar con alguien a quien no aprecia, no le gusta su forma de vida, pero ahí estoy. No, usted prefiere estar solo. Como dicen muchos, más vale solo que mal acompañado. Pero cuando alguien está acompañado, siempre es alguien en el cual uno tiene cierto afecto, aprecio. Y de repente, en tu diario vivir, la gente va a decir, oye, ¿te pareces a él? Tanto que hablas con él, tanto que caminas con él, tanto que estás para arriba y para abajo con él, ya hasta te pareces a él, hablas como él, hasta haces como él, hasta te vistes como él. ¿Le pasa? ¿Ha escuchado eso? Es que sucede. Y eso es lo que no le gustó al enemigo de Dios. Porque Adán y Eva vivían en una plena comunión con Dios. Dice la Escritura, el Señor bajaba y se paseaba al aire del día. Había una magnífica comunión. En la medida que ellos estaban con Dios, más cerca de Dios, se asemejaban a Dios. Más cerca de Dios, más amaban las cosas de Dios. Más cerca de Dios, más querían las cosas de Dios. Por eso el enemigo les tentó y los apartó. Por eso digo hoy, vivimos una época donde existe una cristiandad, solamente cristiandad de templos, cristiandad de salas evangélicas, lejos de la sala evangélica, lejos de los llamados templos. Entonces perdieron. Ya no son. Mira en los semáforos, los choferes, haciendo bronca a los que manejan mal. Y en sus ventanillas hay logos cristianos. ¿Qué está sucediendo? Están más cerca de una congregación o de un local evangélico y están lejos de Dios. Es por eso que tenemos que comprender, cuando
una persona no está cerca del Señor, no va a reflejar el carácter de Dios, no va a inspirar que la gente busque a Dios. La gran mayoría solamente refleja al mundo, más parecen al mundo. Si yo voy a tu cuadra y pregunto, oye, ¿y se acuerdan conocen a fulano de tal? Ah, el loco, ese es un loco. No, pero ese es mi hermano en Cristo, ese es un loco. No debería ser eso. Me gustaría que pregunten por mi barrio si conocen a Juvenal, a ver a qué le dicen para yo corregirme, hermanos. Pregunten. Porque es muy importante. Se conoce. No sé si te acuerdas, Miguel, estuvimos en un lugar allá en Viacurí, bastante gente. De repente alguien desconocido se acercó y dijo, yo sé quién eres. Tu forma de hablar, tu forma de mirar. Y de repente pidió oración. Como no lo conozco, había mucha gente, ¿eh? Estaba con mi hermano Miguel. Me pidió que ore. Allí, ante toda la gente, lo oré y oré por él. Oré fuertemente. Quería que ore. Es que Dios va a guiar. Dios te va a guiar al lugar correcto. Dios, repito, tomó la iniciativa. Él buscó a su creación. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto y tuvieron miedo y se escondieron. No le dieron valor a la presencia de Dios, le dieron valor a su pecado, a su maldad, y se escondieron. Recuerden, Dios habló a Adán, a pesar que cayó, le habló. Le habló a Caín. Caín estaba molesto. Sin embargo, Dios se acerca y le habla. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y un día estás con una cara de rocoto, amarga, molesta. Recuerde, en ese momento Dios te está diciendo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Te lo está diciendo en ese momento. Porque la comunicación de Dios es con todos. Él no maneja las masas. Él va persona a persona. Por eso es interesante, en esos tiempos la gente no buscaba a Dios, se alejó de Dios, se perdió. Ya no había comunicación, no había comunión con Dios hasta que nació a Adán un hijo. ¿Recuerdan? Set. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, el versículo 26. Señala, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Saben qué significa? Empezaron o comenzaron a invocar. Es que ellos pensaron que eran débiles, porque la palabra enos significa frágil. Yo fallo. Me imagino que cuando nació Set, Adán y Eva enseñaron a Set lo que pasó con sus hermanos. ¿Por qué Caín hizo lo que hizo? Entonces eso tuvo en cuenta a Set. Empezó a vivir de tal manera que inspiró a su hijo Enós. Y dice, los hombres empezaron a invocar. La palabra invocar es pedir ayuda. Es ayuda, socorro, porque yo no puedo. Es muy importante. Nosotros solos no podemos. Necesitamos la guía del Señor completamente, porque Él es el único que nos puede ayudar. Ahora, invocar el nombre de Cristo, de Dios, es reconocer lo que sin Él no puedo, sin Él nada soy, sin Él no podemos. Debo pedir su ayuda en todo, en todo. Con razón, los discípulos cuando vieron al Señor salir de su momento de oración, les dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Obviamente yo creo que cuando el Señor Jesucristo oraba, Él creía al Padre. Él le creía al Padre. Hoy en día, a veces muchos oran y no creen. No creen.
Somos humanos. Por eso debo reconocer que somos frágiles y necesitamos la ayuda de Dios, porque somos frágiles. Aun cuando oramos no creemos. Fíjense la asamblea, la primera asamblea o la primera iglesia. Vamos, por favor, Hechos capítulo 12, por favor. Tengamos en cuenta ahí su palabra. Hechos capítulo 12, y fíjense lo que sucede ahí. 12, versículo 6. Y cuando Herodes, 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Perdón, Pedro aquí estaba preso, ¿eh? Habían 16 personas cuidándole. 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba? Matarlo. Así como mataron al hermano de Juan, a Jacobo, también querían matar a Pedro. Por eso dice que Herodes quería sacar a Pedro, para que lo maten lejos de todos. Seguimos. Entonces, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo a decir, repito, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro le dio un cocacho a todos, creo. ¿Cómo es eso? Están orando por mi libertad y no creen que Dios me puede libertar. Muchas veces, hermanos, somos así. Por eso necesitamos reconocer que somos frágiles y pedir al Señor, así como uno dijo, Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Es importante. Oraban por la libertad de Pedro y no creyeron. Entonces, ¿quién corrió la voz? Rode. ¿Saben qué significa Rode? ¿Alguien investigó por ventura? Rosa. Rode significa rosa. Es importante. Rosa estaba ahí en el culto también, Rode. No le creyeron. Por eso, oraste y te respondió el Señor, hermano, hermana. ¿Has orado y Dios te ha respondido? Muchas veces yo pregunto esto y muchos me contestan, a ver, dime, ¿qué te respondió Dios? Bueno, yo oré, hermano, para no enfermarme en el mes. No manches. Seamos coherentes para no hacerla más larga. Yo tengo humano soy y siempre conversaba con mi hermano Santos en relación al ministerio allá en Las Palmeras, en Villa Curí. Y yo pienso, hay muchos problemas, hasta ahora hay problemas, pero tengo mis dudas. Y cuando oraba al Señor, yo decía, Señor, a menos yo quiero saber, no sé,
perdóneme, una señal, no sé, algo. Era mi oración siempre. Y yo iba, normal. Tenemos que ir por fe, ¿no es cierto? Y siempre oraba, Señor, al menos que algo yo pueda ver y conversar con alguien y hacerme entender que es tu voluntad, que quieres que allí sigamos. Mi preocupación era el alumbrado, hermano. Teníamos que llevar de aquí una lámpara. Hermano Santos iba llevando lámpara, a veces yo iba, Pilar, llevando lámpara. Y si se gastaba la energía, estamos tenue. Esa era también mi preocupación. Hasta que una persona desconocida, a quien ahí le vendieron un terreno, y él preguntó, ¿y qué es eso? Bueno, ahí nos reunimos, es un localcito. Es una iglesia. No, no, es un local. Ahí nos reunimos cada cierto tiempo. Yo también me reunía, dijo yo. Yo recuerdo, quisiera reunirme, me reunía. Y, y cuando él entró, dice, entró para ver, ¿puedes prender la luz? No, no tenemos luz. Yo les doy luz de ya, le decía. No, no está bien. Si acá se reúnen, entonces yo voy a poner acá luz. ¿Y saben qué, hermanos? Dios proveyó alumbrado, un panel solar exclusivo para el local y una batería exclusiva para el local. Y tenemos buena iluminación. Y es más, tenemos 2 postes afuera de alumbrado público, cada uno con su panel. Cuando, cuando me dieron la noticia que iban a poner, yo dije, Señor, esta es una respuesta. Esa es una respuesta. Nada que, no, voy a orar para que no me enferme. Deja de comer pollo, vas a ver. Deja de tomar gaseosa. Es muy importante, hermanos, tengamos en cuenta lo que el Señor dice. Por eso es importante el poder de una vida en oración constante. ¿Ha escuchado lo que dice? El que anda con sabios, sabio será. Y si andas con Dios, caminas con Dios. Es decir, vives en oración cada día, cada mañana, en oración. No te estoy diciendo que vayas a Dios, Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame a mi familia, Señor, ayúdame. A veces tenemos una lista larga de les pedimos ayuda. Eso no es diálogo. No, puedes pasarte una hora pidiendo por esto, por aquí, por allá, por el gobierno. Eso no es oración, hermanos. Para nada, para nada. No es oración. Por eso es importante que tengamos en cuenta, el Señor en su palabra es claro. Porque Pablo dijo, recuerde, orando en todo tiempo. A los tesalonicenses, orar sin cesar. A los hermanos en Éfeso, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, llamados a vivir cerca del Señor. Es importante. ¿Recuerdan en Éxodo cuando Moisés regresó del monte? ¿Qué vio la gente? El rostro de Moisés brillaba. Para que lo lean en su casa, Éxodo 34:29. Dice, al descender del monte, el rostro de Moisés brillaba. ¿Saben qué, hermanos? Él había estado allí 40 días, 40 noches, y la gloria de Dios, es el Shekinah de Dios, se impregnó en su rostro. Y la gente vio algo distinto, algo diferente en él. Dígame, cuando usted está en oración día a día, con el día a día, cuando el mundo duerme, póngase a clamar a Dios. Dice las Escrituras, David dice, de mañana te buscaré. Dios dice, yo escucharé los que temprano me buscan, dice el Señor. O sea, cuando el mundo duerme, tú estás clamando al eterno Dios, día a día. Ojo, y repito, pedir no es diálogo, eso no es oración. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno pide está buscando su interés. Ahí no hay diálogo. Es un anhelo normal que uno tiene.
Otra cosa es que te acerques a alguien y converses. "Oye, me agrada tu casa. Y qué bueno que has hecho mucha ayuda a tal lugar y ¿cómo lo haces? Me impacta, me anima". Y entonces vas a encontrar. Yo recuerdo una vez estuve conversando con una persona, pero en realidad no conversaba. Él me hablaba, mucho él me hablaba. Yo le escuchaba, me hablaba que hacía así, estaba acá, allá, y su familia, esas personas de un tema se pasan a otro tema y de un tema a otro tema, y no hay cuándo parar. Hasta que nos despedimos y en otro día me encontré con una señora. Me encontré con fulano, ese con el que estuve hablando, y me dijo que con usted tuvo una larga conversación, y el que hablaba era él, y yo no. Pero le di lugar. Acércate a Dios, habla dialoga con Dios, dialoga con Él. Hay muchas cosas que en una ocasión le dije: Señor, me preocupa algo, Señor. Perdona mi pregunta humana que tú sabes de quién viene, le digo. Señor, me preocupa. Cuando en el Génesis leo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos. O sea, ¿tú de dónde viniste, Señor? Digo, "No, si Él creó los cielos y la tierra, habla de los cielos, son los cielos de los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde viniste, Señor? ¿Dónde estabas?". Pregunta, bueno, como esa, ¿cierto? O sea, dialoga con Dios, conversa con Dios. Y vas a ver él, como esa señora dijo, que tuvo una buena conversación cuando el que hablaba era uno. Yo creo, hermano, Dios está. Y va a pasar algo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. ¿Recuerdan? ¿Qué sucede? Lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés estuvo en el monte, por ejemplo, él bajó distinto, diferente. Pero dice, pero todos nosotros, por tanto, todos nosotros, dice, como mirando a cara descubierta, que como un espejo, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Nuestra oración constante te va a llevar a un cambio. Hermanos, cuando oramos trascendemos. No hacemos las cosas de Dios porque debo cumplir, no, lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos las cosas de Dios. Cuando salgo a evangelizar, amo evangelizar, quiero evangelizar. Sí, veo en mi carne limitaciones, pero amo evangelizar, quiero llevar su palabra. Es la palabra del Eterno. Pero nunca le tendría gusto si no paso tiempo con Dios. Imagínense si tengo un amigo con el cual paso todo el tiempo y él me dice, ¿puedes ir a mi casa? No, aquí nomás. ¿Cómo se sentiría él? Y él me invita a una comida. Digo, no, 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 por favor, yo paso. ¿Cómo se sentiría él? Y si él me pide un favor y yo no le hago caso, ¿cómo se sentiría él? No, más bien, estando con él, le conozco más, le aprecio más y haría lo que él me pide, porque sé quién es él. Hermanos, y con Dios. Una cosa es conocer la Biblia, otra es conocer la palabra de Dios, otra muy distinta es conocer al mismo Dios, pero su palabra te muestra el camino para llegar a Dios. Por eso es muy importante que tengamos cercanía con el Señor, mantener nuestra comunión con Dios. Comunión no es, repito, un pancito y un vinito, no es comunión, son emblemas que encierran la gloriosa obra de Cristo por nosotros, pecadores. Hacemos memoria del Señor, pero es importante mantener esa comunión. Ahora, nuestra oración constante al Eterno cambia el corazón. De veras, cuando oramos constantemente, nuestro corazón se transforma, cambia nuestra mente, nuestra vida, se llena de deseos de conocer más de los propósitos de Dios. Saber más de Dios nos hace más que vencedores, porque estoy cerca de Él. Es muy importante que tengamos en cuenta, la palabra es clara, hermano. La oración eleva el espíritu humano más allá de las esferas terrenales.
de la limitación física a la ilimitada, de lo temporal a lo eternal, porque voy captando, voy buscando y voy saboreando lo que Dios me está dando. El reino de Dios no es allá, es ahora. Es muy importante y lo vamos a captar en la medida que estamos cerca de Él, en oración, buscarle día a día. Es lo que el pueblo cristiano o el llamado pueblo cristiano ha perdido. No hay oración. Y eso se veía en los tiempos de Jesús también. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní y estaba sufriendo y se levanta y los discípulos estaban como algunos de aquí, ¿no? Durmiendo? Bueno, estaban ahí durmiendo. ¿Y Jesús qué le dice? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto tiempo vela usted con Dios? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo dura una película? ¿Una novela? Bueno, antes, ahora no, ¿cierto? Ustedes no, pues ustedes son espirituales, ¿no? No ven tele, ¿no? Hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta estas realidades, porque cuando nos acercamos a Dios en oración, conectamos lo finito con lo infinito. Crecemos de lo temporal a lo eternal y estamos dispuestos todos para ser usados, o sea, somos ya preparados y dispuestos para ser usados por el Señor. Somos material disponible. Hermano, quien no ora, no confía en Dios. No digo que da gracia por la comida. No. A veces hay algunos que en los restaurantes tienen temor de orar. Miran así. Pero que sepan que estás orando. Porque lo que tú haces, mi perro hace eso. Yo le sirvo a mi perro comida, long, le pongo y así se queda. Y ahora sí, ahí empieza. ¿De veras? Mi perro hace eso, le digo. ¡Ora! Tienen vergüenza ahora. Bueno, el asunto, hermanos, es que si persona que no ora es porque no confía en Dios. Es más, persona que no ora no obedece a Dios. Persona que no ora no valora las cosas de Dios. Persona que no ora no valora a los creyentes. Hoy en día vivimos una humanidad, una cristiandad muy dividida. Fácil se habla de alguien mal. Fácil se desea mal de otros. Porque en la medida que tú estés con el Señor, Él te va a enseñar a amar. Amar. Porque una medida de que conoces a Dios, que amas a Dios, es cuando amas a tu hermano. ¿Cuánto más? Si en tu casa estás, la persona con quien más debe estar el hombre a tono es ¿quién? ¿Los hijos? No, la esposa. Si hay pequeños en casa, hay hijos en casa, el esposo debe estar más a tono, debe amar más a la esposa, debe respetar más a la esposa, porque esos pequeños ponen su vida a ella. Cualquier cosa contra ella lo estás afectando. Y por eso hoy en día hay una juventud rebelde. No se dan cuenta por qué esa rebeldía. Necesitan a Dios y ellos no saben. Hay que buscarlo con el Evangelio. Para eso estamos, hermanos. Es importante que tengamos en cuenta. Quizás en esta hora usted está atravesando momentos difíciles. Cierto, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero ¿cuántos hay que a pesar de su situación difícil, están ocupados en las cosas del Señor? Dios obra maravillosamente en sus problemas. Es como si Él dijera, haz mis cosas. Como ese siervo, el rey le dice, ve, atiende mis asuntos. Pero mi Señor, en casa, no, ve, atiende mis asuntos, que de los tuyos me encargo yo. Eso Dios hará con tus problemas. Ese es papá Dios. Te animo en el Señor a que cada día le conozcas más. Entra en contacto con Él, porque la comunión con Dios nos permite reflejar su carácter.
Al Señor Jesucristo sea toda la gloria y honra.